de cesárea. No sé si el doctor pues tenga algún aporte o algo, o continúo con la presentación del tema como tal. Adelante, William. Continuamos entonces con el parto vaginal después de cesárea, ya que vamos a hacer hincapié mucho en esto. Entonces, poniéndolos un poquito en contexto, encontramos que las tasas de cesárea a nivel del mundo desde 1990, casi 2 décadas, han ido al alza. Y sobre todo, pues nosotros somos los campeones, los que vamos en primer lugar, cerca casi de un 50% de esas tasas de cesárea en el Caribe y en América Latina. Sin embargo, todo exceso tiene su repercusión. Si ponemos la línea de abajo de esos pacientes de África subsahariana, en donde pues las tasas de cesárea son tan bajas, en los cuales no hay intervención, y las colocamos con una gráfica de ellos también, de la morbimortalidad materna, encontramos que también van a estar elevadas. Por lo tanto, pues encontramos que Sudamérica y Colombia, la tasa de cesárea está mayor de un 30%. ¿Qué encontramos? Que estamos muy desfasados de la recomendación de la OMS. Cerca de un 10 a un 15% serían las indicaciones o la tasa de cesárea óptimas para un país. Sin embargo, en Sudamérica somos casi el quinto país que estamos en quinto lugar, solo sobrepasados por Brasil, Paraguay y Ecuador. Según las revisiones del DANE, encontramos la tasa de Colombia está cerca de 45.51% y Antioquia está cerca de un 34.69%, a pesar pues que estamos por debajo del promedio nacional. Sin embargo estamos todavía por encima del promedio óptimo de la OMS. Y encontramos que en las zonas de la costa, en el Atlántico, en Magdalena, en Córdoba y en Bolívar, encontramos unas tasas un poco exageradas de parto de cesárea, en todos los partos cerca llegando a un 74.9%. Sin embargo, esa tasa óptima de cesárea de 10 a 15% es el número mágico de dónde salió o de dónde la sacó la OMS, ya que hay un estudio publicado en el JAMA en el 2012, en el cual participaron 181 países, encontrando que las tasas cuando una tasa de cesárea era menor de 7.2 estaban muy relacionados con con el riesgo y la probabilidad de muerte materna o mortalidad materna. Y a medida que aumentaban después del 7%, iban disminuyendo esa mortalidad materna. Sin embargo, también encontraron que después de superar el 19.1 o el 20%, no había una incidencia significativa en disminución pues, de las muertes maternas. Por lo tanto, ya pasar este umbral no es necesario para disminuir o impactar en la mortalidad materna. Por lo cual, de ahí es donde salen esos valores. Lo mismo pasa para la mortalidad neonatal, en donde la curva comienza a disminuir después de que la curva comienza a entrar en una meseta después del 19.4%. Entonces, este es un cuadro de la COC donde encontraron pues cuáles eran las prevenciones para una cesárea primaria en el 2014, en donde relacionan pues las ventajas y desventajas frente a un parto vaginal y una cesárea. Estos son pacientes que no tenían factores de riesgo. Este estudio se hizo en una muestra de una población de mujeres de Francia, en la cual observando de un aumento en la morbilidad y mortalidad severa, dada por qué? Por tromboembolismo pulmonar, ruptura uterina, hemorragia postparto, encontrando un riesgo ajustado casi del doble en el parto vaginal de 0.9 y en la cesárea de 2.7, por lo cual a favor de tratar pues un parto vaginal. En cuanto al embolismo del líquido amniótico, encontraron que eran casi 13.3 por 100.000 15.8 por 100.000 en la cesárea y 3.3 por 100.000 en el parto vaginal. Obviamente, pues los desgarros de grado 3 y grado 4 no se van a presentar en la cesárea y las complicaciones placentarias como placenta previa y acretismo placentario incrementaban con el número de cesáreas respecto a la paciente. Y en cuanto a los desenlaces neonatales, había
una mayor incidencia de esto en cuanto a la morbilidad respiratoria en pacientes que ingresaban con trabajo de parto y había por X o Y motivo terminaban en cesárea, subía al 4% la morbilidad respiratoria. Para entrar pues en unos conceptos ya del parto vaginal después de la cesárea, encontramos los conceptos del TOLAC, que es como la prueba de trabajo de parto después de un parto por cesárea. Es el intento pues planificado para llegar a un parto vaginal de una paciente que ya tenía un antecedente de una cesárea anterior. Por lo tanto, pues el TOLAC nos tiene que llevar a un parto vaginal después de cesárea, es como el objetivo. Entonces vamos a mirar entre los beneficios y los riesgos entre un parto vaginal por cesárea y una cesárea electiva con antecedentes de cesárea. Vemos que la tasa de éxito para un parto vaginal después de cesárea está entre el 72 y 75%. Sin embargo, pues si la paciente elige una cesárea electiva con antecedentes de cesárea previa, es una cesárea pues selectiva que no va a depender para la intervención de factores obstétricos o maternos, sino es una cesárea que va a depender pues un poco del ambiente hospitalario o si el hospital pues tiene recursos para hacer esa cesárea electiva, lo que va de pronto prolongar después de las 39 semanas esa cesárea, por lo cual va a aumentar pues la morbilidad. A favor del parto, no a favor, sino qué porcentaje de ruptura uterina se presenta en el parto vaginal después de cesárea. Está entre el 0.5%. Obviamente a favor de la cesárea electiva está entre 0.02%. Sin embargo, la cesárea electiva después de cesárea previa pues tiene una mayor recuperación. A favor reduce pues los índices de prolapsos pélvicos, de desgarros vaginales. Sin embargo, tiene a favor de que la paciente, si tiene una paridad satisfecha, se puede hacer la esterilización en el mismo acto quirúrgico. Sin embargo, si la paciente no tiene una paridad satisfecha, el parto vaginal después de cesárea aumenta el riesgo de futuros partos vaginales. Lo que no ocurre en las cesáreas, en que futuros embarazos van a aumentar esos riesgos de mortalidad tanto materna como perinatal por trastornos e incrementos en el riesgo de placenta previa, acreta y síndromes adherenciales. Otra cosa pues que pasa en el parto vaginal después de cesárea, el riesgo de lesiones del esfínter anal están cerca del 5% y ese porcentaje va a ir subiendo dependiendo del peso fetal estimado, y si se utilizan forceps sube al 39%. El riesgo de muerte materna en el parto vaginal por cesárea está cerca de un 4 por 100.000 y en la cesárea está cerca de 13 por 100.000. En cuanto a los resultados perinatales fetales del parto vaginal por cesárea, vemos que hay una disminución en la morbilidad en los trastornos respiratorios fetales, encontrando cerca de un 2 o un 3%, y aumenta en la cesárea de un 4 a 5%. Y si esta cesárea se hace entre las 38 y 39 semanas, aumenta hasta un 6%. El riesgo de encefalopatía hipóxica isquémica en los partos vaginales es un poco pues, más alto, de 0.08, y en las cesáreas es menor a 0.01. Y el riesgo pues, de muerte perinatal es de 0.4 en el parto vaginal. Todos estos riesgos y todos estos comentarios son porque hay que informarle a la paciente que tiene un antecedente de una cesárea, cuáles son los riesgos a los que ella se va a someter y beneficios frente a un trabajo de parto o una cesárea electiva. Sin embargo, pues la CON nos trae también una comparación entre las cesáreas selectivas y el trabajo de parto después de cesárea con antecedentes de cesárea. Sin embargo, son un poco injustificados porque aquí hacen la relación frente a la prueba del trabajo de parto, sin poder uno garantizar un parto vaginal. No todas las pruebas de trabajo de parto van a terminar en parto vaginal. Por eso no hay estudios pues, clínicos randomizados, sino pues, un poco observacionales frente a estas relaciones entre estas complicaciones maternas frente a la prueba de trabajo de parto. Sin embargo, está muy claro que la mayor morbilidad materna
está relacionada con la prueba de trabajo de parto que falla y es necesario repetir el parto por cesárea. Tiene una morbilidad materna bastante alta. Esta diapositiva pues se las traigo como pues de manera informativa, pues es una iniciativa de la OMS en cuanto a declaración de cesárea del 2015, el cual trata de unificar el lenguaje o los estándares en manera de registros para poder hacer análisis de mortalidad o desenlaces fetales, el cual clasificar estas cesáreas, estas indicaciones de cesáreas por grupos. Entonces encontramos que nuestra paciente, la cual tiene un antecedente de una cicatriz uterina previa y tiene 37 semanas, está en el grupo 5. Sin embargo, la toma de decisión para hacer una cesárea es muy difícil porque esa toma de decisión no solo va de una evidencia clínica o de unas guías, sino va de la mano del sitio donde se va a atender a la paciente, pues si hay insumos, todos los factores que conllevan a esa relación pues, de trabajo, los factores del profesional, si pues tiene miedo por culpas o no tiene experticia, y los factores maternos, los cuales en conjunto de todos ellos hay que ponerse de acuerdo para llegar a la decisión pues, de la cesárea, por lo cual no simplemente por evidencia y por guía se puede llegar. Entonces, ¿qué pacientes vamos a llevar a una prueba de trabajo de parto? Hay unas indicaciones en que todas las pacientes que tengan una cesárea previa y que tengan esa cesárea previa, una incisión transversal baja, son candidatas para una prueba de trabajo de parto. Dependiendo pues de la guía, de la COD, de la Royal o de la Sociedad Canadiense, oscilan entre unas tasas de éxito entre 60 y 76.6% y un riesgo de ruptura uterina entre 0.5 y 0.7%. Sin embargo, hay unas contraindicaciones absolutas en las cuales no se puede llevar a la paciente a una prueba de trabajo de parto. Pacientes quienes sospechamos de una incisión uterina clásica o vertical, o pacientes que tengan una incisión AT invertida con una incisión uterina vertical baja, pacientes que en el anterior embarazo hayan presentado una rotura uterina previa o que hayan presentado alguna cirugía de reconstrucción uterina, sea por miomectomía o por alguna reparación de las anomalías mullerianas o una recesión cornual, o que la paciente simplemente después de proponerle, indagarle riesgos y beneficios, decida una cesárea electiva. ¿Qué factores de riesgo pues, nos van a inherir o nos van a afectar frente a las tasas de éxito del parto vaginal después de cesárea o frente al aumento del riesgo de ruptura uterina, que son los desenlaces que más nos van a preocupar? Uno, pues los pacientes o las pacientes que tengan más de una cesárea pueden llegar a trabajo de parto, pueden llegar a una prueba de trabajo de parto, ya se lo voy a comentar. Pacientes en obesidad pueden incidir en los riesgos que puedan presentar frente a la prueba de trabajo de parto, una incisión vertical baja, el tipo desconocido de incisión uterina, muy frecuente pues en nuestro medio, ya que nosotros atendemos una gran población venezolana que no tiene pues no tiene idea de qué tipo o por qué le hicieron la cesárea. Y factores fetales como la macrosomía y las gestaciones gemelares. Entonces, cuando los pacientes tienen más de una cesárea anterior, se le podría llevar a una prueba de trabajo de parto. Esta es una revisión sistemática publicada en la British Journal en el 2009, el cual tuvieron 17 estudios que compararon esas mujeres que llevaron a prueba de trabajo de parto después de una o dos cesáreas y las que sometieron a una cesárea por tercera ocasión. ¿Qué encontraron de resultados ellos? Que la verdad las tasas de parto vaginal después de cesárea eran similares, de un 76.5% para una cesárea a un 71.7%, lo cual después de dos cesáreas se puede llegar a una prueba de trabajo de parto. Sin embargo, las complicaciones después de la segunda cesárea se aumentaban. El riesgo de ruptura era de 0.2 y aumentaba a 1.59. Aumentaba el riesgo de transfusiones de sangre y las funciones de histerectomía, por lo cual la Sociedad Canadiense pues, nos recomienda que sí se puede llevar a una paciente a una prueba de trabajo de parto, sin embargo haciéndole saber los riesgos de ruptura uterina que va a tener la paciente.
En cuanto a la obesidad, pues encontramos este estudio en la JOC en el 2015, el cual quería mirar los riesgos que se presentaban tanto en los riesgos entre el sobrepeso y la obesidad que llevaban a los pacientes a cesáreas en el anteparto o en el intraparto, encontrando pues una población de que las pacientes con obesidad pues encontraban mayor riesgo de llegar a unas cesáreas en antenatales. Otro estudio pues reveló que la obesidad estaba, los índices de masa corporal mayores de 30 tenían significativamente menos posibilidades de tener un parto vaginal que las mujeres con un IMC normal. La CON nos recomienda que esto es inversamente proporcional. A mayor índice de masa corporal, menor la tasa de éxito de parto por cesárea. En cuanto a los antecedentes de la incisión vertical baja anterior o desconocida, encontramos que la CON nos da una recomendación de nivel A, lo cual la mayoría de las mujeres con un parto por cesárea anterior con una incisión transversal baja son candidatas y deben recibir asesoramiento y ofrecer la prueba de trabajo de parto. Y las mujeres con un parto de cesárea anterior con un tipo de cicatriz desconocida pueden ser candidatas a trabajo de parto, ya que pues la mayoría de las incisiones son transversales bajas. Sin embargo, si existe una sospecha de una incisión uterina clásica previa, como son los pacientes que son llevados a cesárea por una gestación extremadamente prematura, hay que contraindicar pues el trabajo de parto, la prueba de trabajo de parto. En cuanto a la macrosomía, se suman los factores del peso fetal estimado cuando son entre 4.000 y 4.500, más los antecedentes de la primera cesárea que fue por una desproporción cefalopélvica, y que el peso de fetal previo actual, el peso fetal previo sea mayor que el actual. Esas tasas de éxito se nos disminuyen significativamente para el parto vaginal después de una cesárea. Como lo vimos era de 78, se nos baja en 50%. Y se nos sube el riesgo de ruptura uterina, que era de 0.5 a 3.6%, sumando esos dos factores de riesgo. Sin embargo, el único factor, si es solo de macrosomía, no es indicación, no es contraindicación para no intentar un trabajo de parto después de cesárea. En cuanto a los embarazos gemelares, que son situaciones especiales, pues también que pacientes que llegarían con cesáreas y ahora en este embarazo gemelar quieren realizar un trabajo de parto vaginal, si fueron previamente con incisiones transversales bajas, está relativamente las tasas de éxito iguales a los partos vaginales después de cesárea que no son gemelares, cerca de un 45, un 84%, por lo cual sí se pueden llevar. Esta indicación de las 41 semanas de gestación la traigo también pues por la historia clínica de la paciente, ya que la COP y la canadiense, que son pues las más actualizadas, las últimas guías del 2019, no mencionan como una contraindicación ni riesgo. Sin embargo, la Roya nos hace un hincapié en que las guías de la inducción del trabajo parto de la NICE recomiendan la inducción en pacientes de 41 semanas, ya que esto va a reducir la mortalidad materna y perinatal. Sin embargo, no hay datos que estas recomendaciones se puedan adecuar a las pacientes con antecedentes de parto por cesárea. Y hay estudios pues, observacionales los cuales muestran que el riesgo de muerte fetal después de las 39 semanas es entre 1.5 y 2 veces mayor en mujeres con cesárea anterior en comparación con mujeres sin cesárea previa. ¿Qué factores de riesgo nos van a indicar de la posibilidad o del éxito de un parto por cesárea previa? ¿Qué encontramos? Entonces los factores antenatales, donde la paciente pues tenga una edad menor de 30 años, un índice de masa corporal menor de 30, sea raza blanca, y el principal factor que haya tenido previamente un parto vaginal. Ese es el único factor que se puede individualizar en cuanto al riesgo de la tasa de éxito. Si ya tenemos una paciente con un trabajo de parto vaginal, pero también con un antecedente de cesárea, la tasa de éxito para parto vaginal después de cesárea está cerca de un 90%. Asociado pues se suman los otros factores que va aumentando ese éxito si la indicación de la cesárea anterior no fue por distocia y si el peso fetal es menor de 4.000 gramos.
También muy importante y el indicador de tasa que aumenta la tasa de éxito son las pacientes que inician trabajo de parto espontáneo, con un VSHOT favorable mayor a 6 en el ingreso. Sin embargo, los factores pues, se contraponen, los cuales van a perjudicar esa probabilidad de parto vaginal después de cesárea. Son pacientes con indicación de la distosia, con indicación de la cesárea anterior por distosia, las que necesiten inducción del trabajo de parto o maduración cervical. Como les dije, la canadiense no reporta una recomendación frente a la edad gestacional, pero sí la colocan como factor que puede perjudicar el parto vaginal después de cesárea, gestaciones mayores de 40 semanas. Y el peso fetal de 4.000 gramos y pacientes que presentan algún trastorno hipertensivo en el intraparto. Todo esto pues son factores de riesgo que vamos sumando y vamos de pronto haciendo hincapié en algunas de las preguntas de que no sabemos en nuestra paciente qué antecedentes, cuál fue la indicación de la cesárea previa o la primera cesárea que tuvo. Sin embargo, ¿qué hacemos con todos estos riesgos en cuanto son factores de riesgo? Algunos nos aumentan la tasa de éxito, otros nos aumentan ese riesgo de ruptura uterina. Entonces se han propuesto modelos predictivos que lo que hacen es predecir la probabilidad de morbilidad relacionada a una prueba de trabajo de parto. Este artículo en la sociedad pues, canadiense que hizo validar que tanto era esa predicción de ese modelo para las pacientes que querían hacer prueba de trabajo de parto. Participaron pues más o menos 185, documentaron 185.000 partos de 32 centros obstétricos entre el 2007 y 2011 la selección de las mujeres o el ingreso fue mujeres que tuvieran un antecedente, una cesárea, para hacer una prueba de trabajo de parto. ¿Qué querían evaluar ellos? Querían evaluar la morbilidad materna y neonatal entre las mujeres que se sometieron a una prueba de trabajo de parto y las que se sometieron a una cesárea electiva con antecedentes de cesárea mediante el porcentaje de cálculo del modelo de predicción para determinar esos desenlaces. Encontrando pues como resultados que las pacientes que se sometieron a una prueba de trabajo de parto, las morbilidades tanto maternas como neonatales se volvieron menos frecuentes a medida que aumentaba ese porcentaje de probabilidad prevista para un parto vaginal después de una cesárea. Y las mujeres que se sometieron a un trabajo de parto tenían más probabilidades de tener morbilidad materna que las que se sometieron a una cesárea, cuando la probabilidad de éxito para parto vaginal después de cesárea es menor o igual al 60%. Lo que nos lleva y nos propone la sociedad canadiense es ahora modelos predictivos, una app la cual podemos pues, encontrar en internet, lo cual colocamos pues, los factores de riesgo que nos solicitan. Yo coloqué pues, los factores de riesgo en nuestra paciente y nos daba una predicción para parto vaginal después de cesárea de un 53%. Concluyendo que esos modelos de predicción pueden ser útiles para el trabajo de parto después de cesárea y pueden disminuir la morbilidad perinatal en una población de Canadá, porque eso se validó fue en esa población. Hay otros modelos predictivos, muchos modelos predictivos, está el puntaje de Grudman y el puntaje de Flam, el cual también pues, son unas variables en cuanto a la edad, el índice de masa corporal, si es hispano, el parto vaginal después de cesárea, la cesárea, la indicación de una falla de dilatación, lo cual ven las flechitas rojas de nuestra paciente, los cuales nos dan un puntaje total de 49, lo cual nos da una probabilidad de trabajo de parto del 55%. En el puntaje de plan, pues no pude ubicar a nuestra paciente, ya que en ningún registro clínico refería al tratamiento del cuello. Este es un artículo del 2015 de la revista Perona, en el cual querían validar esos modelos predictivos para el parto vaginal después de la cesárea en el ingreso hospitalario, encontrando una tasa de éxito después del parto vaginal de cesárea mayor, cuando daban puntajes mayores a 60, del 81% en el de Grudman, y en el de Flam mayor de 7, daba una tasa de éxito del 89%.
Por esas razones, pues son buenas las pacientes que superen esos puntajes, candidatas para lograr un parto vaginal. Ya que decidimos, entonces tenemos la paciente, le hacemos los factores de riesgo, podemos utilizar los modelos predictivos o no, podemos hablar con la paciente y tomar esa decisión de una prueba de trabajo de parto y elegimos hacer una prueba de trabajo de parto. ¿Qué pasa con una prueba de trabajo de parto? Que podemos encontrar pacientes que van a requerir inducción y métodos de maduración cervical. Ya esas pacientes, como lo vimos anteriormente, ya ese riesgo, ya esa tasa de éxito de parto vaginal va a disminuir muchísimo y va a aumentar muchísimo si la paciente tiene más de 40 semanas y requiere la inducción, el riesgo de ruptura uterina aumenta un 3.2%. En cuanto a la maduración cervical, la podemos realizar con oxitocina. El riesgo de ruptura es de 1.1% con una tasa de éxito de 62%. En cuanto a prostaglandina C2 como la dinoprostona, el riesgo de ruptura es del 2% y el misoprostol, el riesgo de ruptura es del 6%, por lo cual se contraindica para maduración cervical con pacientes con cesárea previa que van a ser llevadas a una prueba de trabajo de parto. Nos recomiendan los métodos mecánicos como la sonda de Foley y la miotomía, la cual tiene una tasa de éxito un poco baja, pero sí la tiene de 54% y no hay evidencia de que aumente los riesgos de ruptura uterina. Sin embargo, pues hay estudios del Cochrane, es del 2013, si no estoy mal, los cuales hizo una revisión sistemática, en la cual no hay evidencia suficiente para determinar si un procedimiento es superior al otro. En cuanto entonces, el primer desenlace que más nos asusta en este tipo de pacientes con prueba de trabajo de parto, es el más peligroso, pues ya que nos aumenta mucho la mortalidad materna, son estos pacientes para diagnosticar la ruptura uterina. ¿Qué factores nos van a aumentar? Ya lo dijimos, el misoprostol, la oxitocina, 2 o más cesáreas, ahí está el porcentaje, el periodo intergenésico, según la guía canadiense, menor de 18 meses, según la CODE es menor de 19 meses, igual no difieren mucho. El segmento uterino inferior delgado, ya les voy a hablar un poquito de eso, no me voy a demorar mucho de eso, ya que ninguna sociedad lo tiene como recomendación. Y la incisión uterina clásica vertical, que miren cómo sube de un 9%. En cuanto al segmento uterino inferior delgado, encontramos que últimamente pues están estudiando esas incisiones en el útero, en la cesárea, ya que esto nos va a proporcionar información importante para considerar esas pacientes de prueba de trabajo de parto. Lo que pues nos compete es medir el miómetro residual, pero como les digo, ninguna sociedad la recomienda todavía, porque faltan muchos estudios. Hay un estudio muy pequeño en cual el grosor de segmento uterino inferior se midió a las 35 y 38 semanas de gestación, encontrando con grosor miometrial menor de 2.3 casi un riesgo de 4.6 para ruptura uterina. Y si estos riesgos se sumaban, si tenían la cesárea previa, una sutura en una sola capa o un intervalo intergenésico menor de 18 meses, ya aumentaba casi más del riesgo del 12. ¿Cómo vamos a diagnosticar la ruptura uterina? Se nos puede presentar un poco la triada clásica de alteración del ritmo cardíaco, un sangrado vaginal y un dolor uterino intenso de reciente comienzo. Sin embargo, la triada solo se presenta en un 9% de las rupturas uterinas. Lo que más se nos va a presentar es una alteración del ritmo cardíaco. Otros signos que nos pueden sospechar de ruptura es la taquicardia materna, la hipotensión, el choque hipovolémico, la hematuria, el inicio agudo del dolor, lo cual puede ser enmascarado por la analgesia epidural, el dolor en el pecho o dificultad respiratoria. En el manejo intraparto, ¿qué es lo que vamos a hacer con esas pacientes? De primero, estar muy cerca y mirar y monitorización continua de la frecuencia cardíaca fetal. Es una recomendación muy importante. La analgesia no está recomendada, no está contraindicada en pacientes que vayan a realizar un parto vaginal después de una cesárea. Reconocer los riesgos y los signos de ruptura uterina y mirar si la paciente pues, tiene una evolución espontánea en su trabajo de parto, la necesidad pues, de reforzamiento con oxitotóxicos o no. En el intraparto,
El cuidado para las cesáreas electivas con cesárea previa anterior, es pues lo mismo para los pacientes que no tenían antecedentes de cesárea, pues, perdón, la primera recomendación es realizarla alrededor de las 39 semanas y la otra son los manejos perioperativos que sí van a ser los mismos para pacientes con cesárea que no han tenido antecedentes de cesárea anterior, pues el manejo del antibiótico una hora antes de ingresar al procedimiento. Para llevar que nos recomiendan pues un poco las guías, que se recomienda que la prueba de trabajo de parte se realice en mujeres sin contraindicaciones absolutas y que esta va a tener una alta probabilidad de parto vaginal. Que las mujeres con un periodo interginésico menor de 18 meses definitivamente el riesgo de ruptura uterina es alto, que la sospecha de riesgo de la sospecha de ruptura uterina requiere una inmediata intervención por la paratomía para intentar disminuir la morbilidad y mortalidad materna perinatal. Por lo tanto, no se puede considerar adecuado un periodo mínimo de tiempo para la cesárea de emergencia. ¿Por qué ponen esa recomendación? Porque hay un estudio muy pequeño en el cual determinaron que el periodo en que usted determina la ruptura uterina al periodo de la intervención al extraer el feto tiene que ser menor de 18 minutos, ya que está asociado a mejores desenlaces perinatales, y los que son mayores de 18 minutos están asociados a complicaciones tanto maternas como fetales. Sin embargo, es un estudio con muy baja potencia y evidencia. Que el riesgo inicial de ruptura uterina con el trabajo, pues con la prueba de trabajo de parto es cerca del 0.5, que se debe advertir a las mujeres que si se planea una prueba de trabajo de parto, el riesgo de mortalidad perinatal es mayor, pero es el riesgo relativo en comparación con las cesáreas electivas, pero el riesgo absoluto es muy bajo. Que la monitorización fetal continua es muy importante para pacientes que tengan antecedentes de cesárea previa, y que se le debe informar que tiene unas tasas de éxito pacientes que van a ser llevadas a un trabajo de parto que consigan un parto vaginal después de cesárea de un 72 a un 75%. Y que el principal factor, si tuvo un parto vaginal previo con un antecedente de una cesárea, es un predictor positivo pues, para una tasa de éxito cerca del 85 al 90% para llegar al éxito de parto vaginal después de cesárea. El misoprostol definitivamente está contraindicado en estos pacientes, ya que el riesgo de ruptura uterina pues, es muy alto, y la analgesia epidural, como lo dije anteriormente, pues no está contraindicada. Muchas gracias. Bueno, William, muy amable, muy bien la presentación. Les cuento que por acá, entre los asistentes al webinar, está Fernando Infante. Fernando, ¿estás por acá? Fernando se fue. Bueno. Estoy, Luis Carlos, estoy. Bueno. Me cuesta trabajo encontrar los iconos de volumen y pantalla y etcétera. Ya, bueno. Fernando es ginecobstetra que trabaja en Australia. La pantalla, estoy. ¿En qué ciudad estás, Fernando? Estoy muy empillamado a las 11 de la noche. ¿En qué ciudad es que estás? En Sydney. Sydney. Bueno, Sí. quiero conocer tu idea, tu opinión, el manejo que hacen allá en Australia, el tuyo en tu hospital y el caso en particular. Con mucho gusto, Luis Carlos. Bueno, el caso me dio náuseas. Tengo que confesar. Me parece, estoy muy conmovido con el resultado de esta pobre muchacha que empezó con 24 años y luego tenía 22. Creo que era de 22 años. Sí, señor. Sí. Bien. Bueno, felicitaciones, William, por la presentación. Estuvo excelente. Gracias. Buena y refuerza muchos de los conocimientos que
que he adquirido a lo largo de mi carrera y que ahora imparto a mis pacientes. Yo manejo una clínica, lo que en Colombia se conoce como consulta externa. Aquí le decimos clínica o clinic de VBAC o NBAC. Le decimos NBAC, que es Next Birth After Cesarean Section, el parto que sigue a la cesárea. Y muchos de los principios de los que hablaste son de las cosas que tengo que hablar todo el tiempo con mis pacientes, ayudarlas a tomar una decisión, y es un trabajo que encuentro muy satisfactorio. Me llamó mucho la atención que tu presentación estuvo muy bien, me pareció excelente, ubicada en la parte de los riesgos prenatales. Sin embargo, de las 7 visitas que esta paciente tuvo, esa información no está disponible para ustedes, para observar qué información se le dio a la paciente, qué tipo de riesgos se discutieron, todo lo que explicaste. Seguramente Para responder la está... pregunta de Luis Carlos, eso es lo primero que yo Sí. diría, es ¿dónde está ese counseling? ¿Está para esta paciente? ¿Se Sí, realizó? o sea, seguramente uno busca la historia y encuentra la información que está en los controles prenatales. Lo que pasa es que para efectos pues, de la presentación y seguramente para no hacerla muy prolongada, pues se enfoca en el evento final del proceso del TOLAC, pues del Trial of Sí, Labor. cierto. Porque, bueno, podríamos asumir que la paciente entendió los riesgos o aceptó que quería tener un TOLAC. Sí, pues. Sin embargo, William hizo hincapié en que no se conocía la indicación o el tipo de cesárea previa. Lo más seguro es que si el primer bebé fue a término, lo más seguro es que hubiera sido una cesárea de incisión transversa, ¿cierto? Baja, en Venezuela. Sí, seguramente. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no. Creo que el mayor factor de riesgo de ella realmente era su obesidad, su índice de masa corporal de 35. Yo a una paciente como ella le advertiría que su oportunidad de éxito con el VBAC es menor a una paciente que tenga un índice de masa corporal menor, pero teniendo en cuenta la evolución del embarazo y el hecho de que este bebé no era realmente un bebé macrosómico, al menos no por ultrasonido, no la hubiera desaconsejado a tener el trabajo de parto. Sí soy muy cuidadoso con la oxitocina en el trabajo de parto, porque como bien lo dijo William, el riesgo se dobla, pasa del 0.5% al 1%, o del 1 en 200 casos a 1 en 100 casos. Entonces soy muy tacaño con la oxitocina, y cuando la uso estoy pendiente de la paciente, una monitoría muy cercana, por el que entiendo que el riesgo de ruptura es mayor. Esta paciente parece que no tuvo monitoría fetal continua. No, señor, no la tenemos en el medio. No la tenemos, pues. No está disponible. Sí, señor. Hacemos como una mezcla de auscultación intermitente con monitorías intermitentes. Cierto. Porque me llama poderosamente la atención que si la auscultación intermitente estaba normal, creo que William puso que de 117 a 170 sí, señor, latidos por minuto justo antes de la cesárea. De hecho, la indicación de la cesárea no fue sospecha de ruptura uterina y no fue sufrimiento fetal. Exactamente. Fue perdón, se me confunde el inglés con el español. Expulsivo prolongado. Un expulsivo prolongado, gracias. Sí. Un delayed second stage. Que realmente era un delay de un expulsivo de 1 hora, que me parece un tiempo muy adecuado. Sí, nada. Entonces, una paciente así, acá tuviera monitoría fetal continua, tuviera la oxitocina puesta bajo de manera muy delicada, con mucho aconsejamiento del riesgo que puede llevar, y bueno, no sé, me imagino que una monitoría fetal tal vez hubiera detectado una bradicardia que no entiendo por qué no se detectó en el caso de esta paciente. Por supuesto. Entonces, como conclusión, tu idea es
le hubieras dado trabajo de parto igual, ¿cierto? Sí, yo le hubiera dado un trabajo de parto igual. Sin embargo, es muy improbable, no, es absolutamente eh, improbable que yo le hubiera dado oxitocina a esta paciente. Muy bien. Si yo lo hubiera admitido con 3 centímetros de dilatación y en trabajo de parto, así sea al principio del trabajo de parto, para mí ella ya está contrayendo y si a las 4 horas no ha aumentado y hace una distosia al primer estadio, Sí, first stage, sí, ¿cómo es? En español, ¿cómo es? sí. Periodo. El primer periodo, si la paciente hace una distosia al primer periodo del parto, yo le recomiendo una cesárea. Sí, señor. O sea, si pasa de 3 a 4 o se queda en 3, yo no usaría oxitocina, yo la hubiera intervenido en ese momento. Bueno, muy bien. Muy amable, hombre, por el concepto. Gracias. Jorge Rey. Jorge, ¿estás? Jorge. Jorge Rey. Jorge, ¿estás en la reunión? No lo veo en la lista, Luis Carlos. No. No. Ahorita lo vi conectado. Bueno. Me fue Jorge. Bueno, Jorge. ¿Puedo hacer un par de preguntas? Por supuesto. Más? Por supuesto. Me preguntaste cómo lo hubiera manejado yo acá y tengo que ser muy consciente de que el medio nuestro es infinitamente distinto a Colombia. Y si me dices que no hay monitoría fetal, pues eso para mí es una cosa que cambia mucho las reglas del juego, ¿no? Entonces, tengo que ser muy consciente de eso, no quiero sonar arrogante. La pregunta que tengo dos, bueno, tenía tres, ya me respondiste la de la consejería de la parte prenatal, no sabemos. La otra es, ¿qué tipo de anestesia recibió la paciente para la cesárea? Raquidia generalmente les ponemos acá. Sí. Raquidia, sí. Sí, raquidia. Yo también, sí, es lo que hacemos acá también. Y la tercera es, ¿cuál fue el estimado de pérdida de sangre en la operación? ¿Lo sabes, William? ¿Ves el dato por ahí, la referencia? No, profe, no, ese récord, pues como estaba en la descripción quirúrgica, no lo tengo, no lo vi. No lo pusieron en la descripción quirúrgica. Para mí hubiera sido No lo pusieron, profe, no me atrevo a decir eso, no lo revisé pues tal como esa pérdida de sangre, no sé si sí lo pusieron, pero la verdad no lo vi. Ok. Yo hubiera pensado que es un valor importante para este caso porque si la pérdida no fue en mayúscula, es decir, no fue más de 500 a 700 mililitros, realmente el estado clínico de esta paciente era muy preocupante después del postoperatorio, con el episodio de la pseudoconvulsión o convulsión, con una hipertensión seguida de hipotensión, con una baja de la hemoglobina a 8.9. Pienso, de nuevo, no quiero sonar arrogante, pero pienso que la intervención quirúrgica se demoró con esta paciente. Sí, bueno. Aquí estoy chateando con Jorge, parece que se va a conectar, vamos a esperarlo. Jorge es cirujano vascular. Ya me conecté, Luis Carlos. Aquí bueno, listo. Entonces Jorge es cirujano vascular, es el jefe de cirugía vascular de la Universidad de Miami. Y el asunto es que finalmente hay una descripción en la cirugía secundaria, digamos, la cirugía primaria fue una cesárea de emergencia, hay una descripción de un hematoma retroperitoneal y hay una mención a una lesión de cava. Como general, pues no pretendiendo explicar el caso de la paciente específicamente, o si tienes una idea, pues por supuesto nos ilustras. Pero como regla general, o sea, usted como cirujano vascular, ¿cuáles son el tipo de lesión en cirugía no vascular a que lo llaman, ¿cierto? O sea, yo estaba haciendo otra cosa por acá y me encontré una cosa vascular, entonces como qué tipo de lesiones, sean primarias o sean iatrogénicas y obviamente cirugía no traumática, por supuesto, hay
en otro tipo de cirugías y, digamos, qué estrategias preventivas y cómo sería el manejo inicial del cirujano no vascular de una emergencia vascular en una inadvertida en una cirugía. Bueno, las preguntas son un poquito largas, pero voy a tratar de contestarlas lo más preciso posible. Primero, hablemos de lo que tiene que ver con ginecología. De hecho, nosotros aquí, más en el pasado que ahora, yo pienso que tal vez han adquirido un poquito más de experiencia el grupo nuestro acá de ginecología. Para todas las placentas íncretas, pércretras y las que son adheridas al útero. Sí, señor. Anteriormente nos llamaban y nos decían, vamos a hacer, a veces inclusive para cesáreas o a veces inclusive para histerectomías o lo que fueran a hacer, les daba miedo que eso estuviera adherido a las uterinas porque estuviera muy cercano, inclusive a las ilíacas a veces. No tengo la suficiente experiencia para saber qué porcentaje de este tipo de placentas llegan muy cerca de las ilíacas, pero sí nos involucraban. Y lo que hacíamos preventivamente era colocar catéteres en las femorales con unos balones, tenerlos listos, cosa que en caso de que viéramos de que algo grave estaba pasando, entonces inflábamos los balones y al inflar los balones los teníamos en la ilíaca interna y hacíamos que parara el sangrado a la mayor cantidad posible o lo mejor que pudiéramos y ya con eso inflado podíamos entrar y tratar de ayudar eso. Eso funcionó 2 o 3 veces y luego aprendimos de que por dejar esos balones allí por algún tiempo y a veces que se prolongaba la cirugía, encontrábamos que terminaban los pacientes con trombosis de las femorales y con trombosis de las ilíacas porque nos demorábamos mucho o simplemente los dejábamos puestos, le decíamos al ginecólogo inflelos y cuando los inflaban luego nos llamaban muy tarde o lo que sea y aprendimos que teníamos que estar ahí al lado y bueno, y eventualmente ya creo que pues trabajando con ellos muchas veces y ayudándoles muchas veces aprendieron más o menos a cómo controlar ciertas cosas. Esa es nuestra experiencia en ginecología. En cuanto al resto de especialidades, pues nosotros yo creo que la práctica mía más o menos un 30% es ayudarle a los otros cirujanos a sacar tumores, ya sean sarcomas retroperitoneales, hace poquito hicimos un tumor del arco aórtico en el pecho y ese tipo de cosas se han hecho y se les ha ayudado a la mayoría de especialidades y las llamadas son bien frecuentes. Pueden llegar más o menos a yo diría que un 30-35% dependiendo del sitio donde uno trabaja. Ahora, en cuanto a qué hay que hacer en caso de que ustedes vean una lesión retroperitoneal, una lesión vascular, obviamente depende de la lesión, lo más importante, los principios más importantes que nos enseñan es, aquí se dice control proximal y control distal, y obviamente es tratar de colocar de alguna manera, dame un segundo. ¿Ya me escuchas otra vez? Sí, señor. Sí, tratar de alguna manera buscar control proximal y control distal de los vasos sanguíneos y cuando es algo venoso es relativamente más fácil, pero también es más difícil. Es más fácil de controlar, es más difícil de reparar, porque es más difícil de ponerle un clamp, porque hay muchas ramas, etc. Entonces, pues obviamente ponerle algo de presión. Si hay algo retroperitoneal, tratar de nunca, si está contenido, abrirlo hasta que no tengan la sangre en el cuarto, los cirujanos que van a ayudar ahí cerca, porque al abrir el retroperitoneos es cuando empieza el paciente a decompensarse. Bueno, muy amable. Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá. Va a quedar la presentación en mi canal de YouTube, Luis Carlos Murillo Valencia. A William, por favor, me pasa la bibliografía que tenga disponible para también dejarla en el blog. El blog es luismurillogym.blogspot.co. Entonces, quedemos hasta acá. Bueno, muy amables por la asistencia. Muchas gracias. Estamos segundos
segundo y cuarto martes de mes en actividad académica de Metrosalud y la Universidad Remington. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. A ver.